se rieron de la fragilidad humana. Dijeron que la belleza era una trampa, una flor que el viento arrancaría sin remordimiento. Pero cuando la tormenta arrebató la luz y el cielo se convirtió en acero, la belleza humana se volvió dura como una armadura, y la citadela alzó su voz para desafiar al universo. La primera línea fue un murmullo, porque los humanos se ven tan bonitos. La pregunta flotó entre los muros de vidrio y metal como un comentario curioso, casi artístico, dicho por los ojos facetados de la flota Sácar. Fue un elogio disfrazado, y en esa ambigüedad nació la amenaza. La gente de la citadela de Ventisca, suspendida sobre las corrientes de Seilune, siempre había usado la estética como escudo, fachadas pulidas, uniformes con vetas de cristal, y rituales que convertían el cuidado personal en resistencia cultural. No era vanidad, era memoria. El cielo sobre Seilune tenía un tono acero azul, un pulso frío que arrancaba la humedad de la piel y dejaba los pensamientos expuestos. Las corrientes de plasma coreografiaban auroras frías entre las islas flotantes, y en esas luces se dibujaban las sombras de la guerra. La voz omnisciente de aquel relato sabía cada latido, la City respiraba tácticas y plegarias, orgullo y cálculo, en equilibrio precario. Y cuando los Sácar descendieron atraídos por la belleza, la verdad quedaría expuesta, no era la fachada lo que mantenía a los humanos en pie, sino la veta de desafío que corría por su sangre. El mundo notó, por primera vez, que la belleza humana tenía bordes. Era un filo templado por generaciones de resistencia, por ceremonias que convertían una bandera rasgada en promesa, por placas de juramento que ardían sin desvanecerse. Los invasores no comprendían que la estética humana era performativa, la belleza no servía solo para ser admirada, servía para recordar quiénes éramos. Y cuando el arte se convirtió en artillería, la pregunta dejó de ser un insulto y se transformó en un grito de guerra. Desde la torre de observación más alta hasta los talleres de las turbinas, los habitantes de Ventisca prepararon su respuesta. No por odio, sino por orgullo, no por venganza, sino por la convicción de que la belleza, así como la vida, merecía ser defendida. La guerra que venía no era solo física, era estética, simbólica, religiosa, pero sobre todo, era humana. El universo, que había venido a catalogar y consumir, descubriría algo nuevo, la belleza de los humanos era, en realidad, su forma más pura de desafío. La citadela de Ventisca no era una ciudad tradicional, era una constelación de plataformas ancladas a corrientes de aire más que a la gravedad. Se sostenía en la ionosfera de Seilune por enormes pilones magnéticos y redes de anclaje, dispositivos conocidos como anclas de gélido. Sobre esas plataformas crecían jardines de líquenes luminescentes, talleres con hornos de metal fundido y placitas donde los niños aprendían a leer las cartas de viento. Las fachadas estaban empotradas con paneles de espejo azul, no por vanidad, sino para devolver la luz a quienes bajaban las gradas en días de penumbra. La cultura de Ventisca había transformado la necesidad en ritual, el crear belleza era una forma de mantener la memoria de la tierra, de recordarle a la progenie que eran algo más que supervivientes. La historia de la colonia era corta pero intensa. Hace 3 generaciones habían escapado de un planeta consumido por mareas de fuego. Seilune había parecido un refugio improbable, cielos colmados de corrientes, islas flotantes y una atmósfera rica en gases que favorecían la flotación de estructuras. Los primeros colonos aprendieron a tejer sus vidas en las corrientes, crearon fábricas de viento, templos de turbinas y una economía basada en el trueque de aire comprimido y conocimiento. Con los años, la gente de Ventisca desarrolló tradiciones que mezclaban tecnología y liturgia, la limpia de la hélice, la noche de bandas, los juramentos plasmáticos. Cada objeto tenía un nombre, y cada memoria un ritual. El protagonista táctico fue Ana Soler, comandante de la Guardia Aerotransit. Ana tenía el rostro marcado por una cicatriz que arrancaba en la sien izquierda y terminaba como una raya de plata en la mandíbula. Había comandado patrullas en las corrientes y había aprendido a leer el temperamento del viento como otros leían mapas. Su armadura no era la más ornamentada, pero sí la más simbólica, una placa de juramento,
una lámina de acero pulido, sellada con un borde de plasma, que colgaba sobre su pecho. Un objeto llamado la placa de juramento sellada. Esa placa no solo era protección, era promesa. A su lado estaba Ilia Navarro, ingeniero jefe, improvisador nato. Ilia hablaba con los nodos de energía como si fueran viejos amigos, y en su cinturón siempre colgaba un instrumento de cobre retorcido. Un adaptador de resonancia que podía convertir el zumbido de una turbina en un arma o en una canción. Le acompañaba Mateo Tano Ruiz, piloto de remolques, un joven que llevaba la bandera carbonizada enrollada como un amuleto en la bota. La bandera, quemada en un intento anterior de defensa, era el símbolo de una derrota que se había transformado en lección, y Tano la portaba con el orgullo de quien carga la memoria. El enemigo era de una inteligencia estética. Los Sácar no invadían por hambre o colonización, invadían por exégesis. Su especie vivía en enjambres que tejían ornamentos con la energía de los mundos que cruzaban. Para ellos, la belleza era una forma de ascensión, una capa de significado que les permitía evolucionar. Los Sácar percibían la belleza humana como un tipo de luz incompatible que llamaba su nombre. Sus naves, parecidas a corolas de cristal oscuro, flotaban en la ionosfera y emitían tonos que parecían canciones. Eran omnívoros semióticos, consumían formas, patrones y memorias para alimentarse. Sus debilidades no eran obvias. No reaccionaban a explosivos tradicionales ni a armas cinéticas, sus membranas absorbían impactos. Pero tenían una afinidad hacia la resonancia emocional, aquello que vibraba con convicción podía interferir con su recolección. La comunidad de Ventisca, con sus rituales y su música, era un imán. Y los Sácar, ante el despliegue humano, comenzaron a codificar una estrategia: secuestrar a los portadores, coleccionar rostros, preservar pieles y patrones como reliquias. Su objetivo final era un artefacto, una arca de exaltación que pretendían construir con la belleza de los humanos. Una estructura capaz de emitir una onda que armonizaría al enjambre y les permitiría expandir su sentido estético por la galaxia. La política interplanetaria era tenue. Los pocos enclaves humanos en Seilunes sobrevivían con la colaboración tensa de enclaves interespecie, comerciantes de polvo magnético, nómadas del aire, los monjes orbitales del santuario de vacío. Nadie venía a ayudar. La Federación había declarado Seilune como zona de interés cultural y había dejado la defensa en manos locales. La Citadela era, por necesidad, una comunidad que aprendía a autosacrificarse. Las decisiones críticas se tomaban en un anfiteatro de metal donde los ancianos encendían velas de nitrógeno y los jóvenes cantaban las listas de pérdidas para que la memoria no se perdiera. En ese contexto, la llegada de los Sácar fue un espejo, mostraba que la belleza humana no solo era un asunto estético, sino político y estratégico. Ana sabía que no bastaría con disparar y rezar, necesitaban un plan que fuera tanto símbolo como arma. En una sala de guerra cubierta por mapas táctiles, la comandante clavó la mirada en la curva de una órbita y murmuró: si nos devoran la belleza, nos devoran la memoria. No podemos permitirlo. Su voz fue baja, pero cada palabra era una chispa en la noche. Los primeros choques fueron extraños. Las naves Sácar no irrumpían con bombas, sino con relevos de luz y canto. En la madrugada, cuando las puertas de los talleres se abrían, aparecían esculturas de energía colgando en los cables, objetos que parecían reflejos pero no lo eran. Habían arrancado retratos, telas y cabellos, tomándolos con manos de cristal y tejiéndolos en redes que brillaban con colores imposibles. Las patrullas encontraron a colonos dormidos con marcas de joyería incrustadas en la piel, implantes que convertían recuerdos en patrones lumínicos. Los secuestros eran sutiles, los Sácar tomaban a los que cuidaban los símbolos, especialmente a los portadores de la bandera carbonizada y a quienes custodiaran la placa de juramento sellada. El mensaje era claro: coleccionar belleza para construir la arca. Ana respondió con ingenio. No podían enfrentarse frontalmente a manos que se alimentaban de forma, así que improvisaron. Ilia creó un dispositivo que llamó eco falso,
un volumizador de resonancia capaz de emitir patrones de emoción sincronizados con los rituales de la ciudad. Si los Sácar eran aves de estética, tal vez un falso coro podría distraerles. La idea era simple y peligrosa: convertir la plaza central en un señuelo sonoro, un festival de resonancias que imitaría, pero no duplicaría, la belleza humana, para atraer a un grupo del enjambre lejos del núcleo. Mientras tanto, una unidad de rescate clandestina, liderada por Tano y un puñado de contrabandistas de viento, intentaría recuperar a los secuestrados. La noche del señuelo, la plaza se llenó como si de una fiesta se tratara. Las facciones de la ciudad desplegaron sus mejores vestiduras, capuchas de vidrio, peines de cobre, tatuajes que brillaban con la electricidad del ambiente. Pero más que espectáculo, aquello era estrategia. La gente cantó las canciones del sacrificio, ritmos que resonaban en la columna vertebral del viento, capaces de resonar en la placa del pecho de la ciudad. La música no era escenografía, era ancla. Cuando las corolas Sácar descendieron, fascinadas por el clímax de la estética, la guardia activó el eco falso. Ilia conectó su adaptador a los reflectores de la plaza. Con dedos que olían a soldadura, manipuló la onda hasta que la melodía falsa armonizara con la verdadera. La intención no era engañar para siempre, sino captar atención y luego fracturar la percepción del enemigo. El enjambre, que coleccionaba belleza en patrones coherentes, comenzó a percibir disonancia. Un grupo entero, hipnotizado por la estética, quedó atrapado en la danza falsa. La unidad de rescate atacó con arpones ionizados que no mataban, sino que inmovilizaban. En pocos minutos recuperaron a varios colonos, incluyendo a una sacerdotisa que sostenía el sello de la placa. Fue una victoria estética, habían usado la belleza contra sí misma. La reacción Sácar fue distinta a la de una bestia herida, fue la de un artista ofendido. En vez de retirarse, comenzaron a adaptar. Sus corolas se ajustaron a la resonancia, sus manos de cristal cambiaron de forma para capturar el eco falso. Ana intuyó que aquello era más que caza, era una lección de escalada. Si la belleza humana era un recurso valioso, el enemigo aprendería impresiones y duplicaría su apetito. Fue entonces cuando apareció la carta más amarga. Una transmisión interceptada mostró que la arca de exaltación necesitaba algo que no se podía imitar. Entre las especificaciones, traducidas por Ilia con dedos temblorosos, había una línea letal: se requiere una chispa original, una reacción de fe humana, un acto de sacrificio que contenga intención pura. Los Sácar no solo querían coleccionar objetos, querían catalizar una resonancia nacida del corazón humano, una fe que no podía ser falsificada por un eco técnico. La noticia golpeó la ciudad. Una chispa de esperanza se volvió un peso, la arca demandaba sacrificio, y el sacrificio pedía víctimas. ¿Qué harían los humanos si la exigencia de la arca era ofrecer uno de los suyos? La tensión social subió, comerciantes que miraban sus ganancias, monjes que ofrecían plegarias, jóvenes que escribían cartas de despedida en las paredes. Las discusiones en el anfiteatro se tornaron angostas. Ana sabía que resistir significaba pensar más allá de la clásica defensa, debían convertir la exigencia del enemigo en un truco estratégico, ofrecer algo que pareciera un sacrificio sin perder el alma de la ciudad. El plan de Ana era osado. Si la arca exigía una intención pura, podían simularla, pero no falsificarla. La estrategia se basó en la metáfora humana, transformar un símbolo de derrota en un acto de desafío. Usarían la bandera carbonizada y la placa de juramento sellada como catalizadores, y construirían una réplica de la arca, un albure, un dispositivo que, lejos de donar belleza, devolvería una onda inversa que fragmentaría la armonía que los Sácar buscaban. Era una trampa estética de un solo uso, detonando la réplica en el corazón del enjambre, generarían una disonancia tan intensa que la arca real no podría sincronizar, y, si Ana tenía razón, esa fractura se propagaría por la red de corolas y haría retroceder a los invasores. Había un costo. El albure necesitaba un detonador de intención, una chispa humana voluntaria que no fuera teatral sino entregada con la convicción suficiente para engañar el receptor Sácar.
Nadie en Ventisca estaba dispuesto a morir por Shaw. Por eso la elección fue difícil, y por eso hubo debates hasta la madrugada. Finalmente, fue la anciana Madre Ortega, la guardiana de las plegarias, quien se ofreció. Guardiana de rituales y madre de generaciones, ella portaba una historia hecha de pérdidas, su propuesta no era resignación, sino desafío. Si quieren tomar nuestra belleza, que se lleven la belleza de una vida completa, dijo, con voz templada y seca como las corrientes. Pero que sea nuestra última elección. Ana protestó, Ilia protestó, la ciudad discutió. La decisión fue democrática al modo de Ventisca, un consenso construido sobre dolor y esperanza. Madre Ortega no quería una muerte inútil, exigió una ceremonia. En su bolso llevaba la placa de juramento sellada y un pequeño objeto más, un carved spear, una asta tallada por ancestros y envuelta en runas que habían sido usadas en antiguas rebeliones. Esos símbolos no eran solo adorno, eran memorias que ardían como brasas en el pecho de quien las llevaba. Ortega ofreció su vida, pero exigió que su ofrenda fuera también una lección, el sacrificio debía exponerse, debía ser visible, debía decir al universo que la humanidad prefería la memoria a la sumisión. Mientras tanto, el enemigo seguía aprendiendo y adaptando. Cada rescate llevaba más riesgo, cada canción tenía menos poder. Los talleres trabajaban a toda prisa. Ilia redobló su inventiva, drones de vídeo capaces de derramar espejos molidos en las corolas adversarias, generadores de niebla que distorsionaban la percepción y una última invención que llamó vuelveolas. Una máquina que podría devolver una resonancia invertida al emisor. La vuelveolas era la médula del albure. La noche previa a la ejecución, la ciudad se vistió a medida. No fue una despedida sombría, fue un desfile de orgullo. Las calles cantaron himnos de fuego y viento. Ana inspeccionó a Ortega en el anfiteatro, la anciana estaba serena, con la placa de juramento apoyada en su pecho y el carved spear a su lado. Había una chispa en sus ojos, algo que no era desesperación sino una absoluta certeza. Que no nos reduzcan a adornos, dijo Ortega cuando Ana tomó su mano. Que nos recuerden como una especie que eligió cerrar las bocas que querían coleccionarnos. Ana no respondió con palabras, sino con el toque de la placa de su propia armadura contra la de Ortega, un choque metálico que sonó como un juramento sellado. Ana, no podemos perderla, mamá. Eres la memoria de todos. Ortega, si la memoria debe arder para que la gente aprenda, que arda con dignidad. El asalto final tuvo la elegancia de una tragedia coreografiada. Los coros ácar se acercaron en formación, como pétalos que giraban con precisión. El albure, montado sobre la plataforma más alta, brilló con una luz que no buscaba seducir sino desafiar, era una réplica imperfecta de la arca, forjada con cobre agotado y memoria humana. Sus entrañas contenían la vuelveolas, su caparazón estaba revestido con fragmentos de espejo y tiras de la bandera carbonizada, y su detonador era la voluntad pura de Ortega. Sostenida por su placa de juramento sellada y el carved spear clavado en su pecho. La táctica de Ana fue simple y brutal, atraer al núcleo del enjambre con el eco falso y permitir que la albure hiciera su trabajo una vez que los corchetes ácar hubieran comenzado a sincronizar. Los remolcadores y los drones de Ilia formaron un perímetro, mientras Tano pilotaba el esquí Oak con Ortega a bordo. Al entrar en la neblina de los corales de plasma, el cielo sonó como una sala de conciertos desafinada, voces agudas, zumbidos de cristal, notas que trataban de tejer la belleza humana. La vuelveola se activó con una liturgia que mezclaba tecnología y plegaria. Ortega pronunció palabras antiguas, una letanía que no decía ayuda ni mueran, sino recuerdo. Sus manos, sostenidas por la placa, se movieron en patrones que los ácar reconocían como autenticidad. La arca real habría agradecido esa intención, pero el albure no era arca, era espejo roto. Su onda no armonizó, rompió. En el primer instante, la audición del enjambre se confundió. Las corolas emitieron un clamor que parecía dolor y placer a la vez. Los ácar intentaron recalibrar,
pero la vuelveolas devolvió cada ecualización con una disonancia que cortaba su red de síntesis. En la humedad, la luz hizo ruidos. Las manos de cristal golpearon entre sí, creando chispas que no significaban vida, sino error. El campo colectivo del enjambre se fracturó. La reacción fue inmediata y feroz. Las corchas, programadas para consumir patrones, empezaron a autodescomponerse en su intento de recomponer lo perdido. Los fragmentos de belleza almacenados dentro de sus nidos de cristal comenzaron a vibrar y a dispersarse como polen caótico. Pero la arca real, más allá del disfraz, intentó sincronizar con la emoción de Ortega. Un sacrificio genuino era, por definición, indetectable hasta que sucedía. La arca detectó la intención y abrió su núcleo, enviando una señal para absorber la chispa. En ese instante, Ana ejecutó la parte más brutal del plan, la detonación inversa. Habían previsto que el albure, tras fracturar la armonía, quedaría vulnerable, y así fue. Con un gesto, la vuelveolas cambió su fase y lanzó una contrafuente dirigida hacia la arca real, una onda que no buscaba destruir sino reescribir. En cuestión de segundos, la arca que pretendía consumir intenciones humanas se sintió vaciada. Algo en su programación, ante la violenta restitución de la voluntad humana acompañada por el ritual de Ortega, colapsó. Pero la victoria no fue sin precio. La energía liberada por la vuelveolas y el albure produjo una sobrecarga en la red de anclaje. Las corrientes magnéticas que sostenían la porción central de la citadela comenzaron a fluctuar. En el proceso, la plataforma que sostenía a Ortega vibró y se fracturó. Con la serenidad de quien entiende el destino, la anciana decidió no ser retraída. Con voz clara, recitó la última línea de su letanía y clavó el Carve Spear en el detonador. No huyó, se quedó a mirar el horizonte. Ortega, que mi nombre sea la chispa que recuerde a los vivos lo que es resistir. Tano, no nos dejarás sola, mamá. Te lo juro. Su cuerpo fue un foco de intención. La placa en su pecho brilló como un altar y la vuelveolas respondió, la onda final salió, y el enjambre, en pleno colapso, experimentó lo que jamás había contemplado, no una belleza que se toma, sino una que se ofrece con desafío. La arca, incapaz de asimilarlo, Splinter, se fragmentó en miles de filamentos lumínicos que se desvanecieron en la ionosfera, como si el cielo hubiera respirado hondo y expulsado el intento de consumación. El albure cumplió su función. Los Sakar, descoordinados, comenzaron a retirarse en oleadas. Algunos corales explotaron en chispas de luz, otras naves cayeron, otras se quedaron suspendidas, inútiles. La citadela, entretanto, sintió la fractura, el eje central tembló, y una sección importante colapsó en una lluvia de escombros brillantes que se hundieron en las nubes. La bandera carbonizada se desató y voló por el vacío, girando como una bandera nueva. Tano gritó, pero el grito fue absorbido por el ruido de las reparaciones. La pérdida fue real. Madre Ortega no vivió para ver la mañana siguiente. Su cuerpo se convirtió en reliquia y su decisión en leyenda. El sacrificio, sin embargo, había cumplido su propósito estratégico, la arca había sido neutralizada y la flota Sakar había aprendido que la belleza humana no era un recurso pasivo. Les había costado retenerla. Cuando la niebla volvió a deslizarse entre las torres, la ciudad contuvo el aliento. En la primera luz, Ventisca parecía exhausta pero intacta en su esencia. Las fachadas de espejo estaban rotas en algunos lugares, los jardines de líquenes quemados por descargas, pero la voluntad de la ciudad permanecía. El sacrificio de Ortega colgaba en el aire con la densidad de un credo. En el anfiteatro, la placa de juramento sellada brillaba ahora como reliquia principal, y la bandera carbonizada ondeaba con un nuevo pliegue, ya no era símbolo de derrota sino de rito. La reconstrucción fue inmediata y ritualizada. Las gradas se llenaron de manos que no solo reparaban metal sino que cantaban nombres. Illa y sus artesanos trabajaron sin descanso. Transformaron fragmentos de corola caída en nuevas piezas para blindar las turbinas,
adaptaron la tecnología SACAR capturada para construir eficientes filtros de resonancia que evitarían futuras incursiones. Se inventaron blindajes estéticos, no para ocultarse, sino para proteger la intensidad humana. Había en la ciudad una nueva disciplina, la defensa por memoria. Políticamente, Ventisca pagó el precio de su lección. Las otras comunidades en Ceilune miraron con mezcla de temor y admiración. Algunos enclaves solicitaron pactos, comerciantes ofrecieron recursos, monjes orbitales enviaron protocolos de continuación de vida. La Federación, al recibir informes, envió observadores que observaron en silencio. El mundo se dio cuenta de que la belleza humana no era frivolidad sino arma cultural. En lo íntimo, las pérdidas dejaron huecos que no se llenan con construcciones. Tano pasó las noches en el muelle donde había visto a Ortega partir. Ana, que había llevado a la ciudad por la línea de la supervivencia, se sentó más de una vez bajo la placa solar del anfiteatro, tocando el borde de su propia placa de juramento como quien reza. Ella rompió en el taller mientras forjaba nuevas piezas, su llanto era soldadura fría, un ruido que decía más que palabras. La ciudad, en su duelo, volvió a cantar. Pero hubo también un legado generoso. Las lecciones que pagaron con sangre se transformaron en nuevas prácticas, se instituyó la Noche de los Juramentos. Una ceremonia anual donde la bandera carbonizada se expone y cada persona renueva su promesa de no dejar que la memoria se disipe. Los niños escuchan ahora la historia de Ortega no como antigua tragedia sino como manual de tácticas, como una comunidad unida puede convertir su estética ordinaria en una fortaleza estratégica. La ciencia y la espiritualidad, que habían coexistido en ventisca con tensión, se acercaron. Ilia y el santuario de vacío trabajaron en conjunto para desarrollar capas de resonancia que protegerían los símbolos sin despojarlos de su sentido. La estética dejó de ser un lujo, se volvió un campo de batalla y un terreno de reconciliación entre lo profano y lo sagrado. La civilización humana, en ese rincón del cielo, había aprendido a coser su belleza a su inteligencia. La flota SACAR no regresó con prontitud. Sus codificadores sufrieron una falla de paradigma, si la belleza podía ofrecerse con desafío, ¿qué sentido tenía coleccionarla? Algunos enjambres se dispersaron, otros buscaron mundos más dóciles. El universo, que alguna vez las catalogó con indiferencia, tuvo que recomponer su contabilidad, la belleza humana, lejos de ser mercancía, era, en ocasiones, una chispa letal. La última escena muestra a Ana en la torre de observación, mirando el horizonte donde las corrientes se vuelven espejo. Sostiene la placa de juramento con ambas manos. Una generación nueva juega abajo, lanzando pequeñas banderas hechas con retazos de la bandera carbonizada. Entre ellos, Tano entona una canción que Ortega le enseñó. La melodía no es un lamento, es una danza con filo. Tano, a los niños no es por verse bonito. Es por recordarnos que aquí estamos. Niño, ¿recordar qué? Tano, que preferimos vivir con dignidad que vivir como adorno. La ciudad reconstruyó lo que pudo, y lo que no se reconstruyó se convirtió en memoria pública, un pedestal vacío en el que se clavó el Carved Spear. Como un recordatorio de que la resistencia humana a veces exige el precio máximo. Los jóvenes, que antes creían que la estética era solo moda, ahora entendían que la belleza puede ser un arma cuando se usa con intención. Ventisca se volvió más vigilante, no solo con su perímetro, sino con su historia. Los relatos que se contaron por generaciones llevaron un mensaje nuevo: la belleza no es debilidad, es decisión. La pregunta burlona que alguna vez los SACAR formularon, ¿por qué los humanos se ven tan bonitos?, fue respondida por la ciudad con hechos y cicatrices. La belleza humana, en ventisca, era una declaración: nos vemos bonitos porque queremos ser recordados. Y si hay quienes vienen a coleccionar nuestra memoria, tendrán que pagarla con el precio de nuestras vidas. El cielo rugió, pero la humanidad nunca se inclinó. Cuando las corolas se desvanecieron y la bandera carbonizada ondeó, quedó claro: nuestra belleza no estaba a la venta.